Las luces de Buenos Aires brillaban como estrellas en la noche, reflejándose en los ventanales del penthouse de Alejandro. Él miraba hacia el horizonte, rodeado de lujo, muebles de diseño, arte en las paredes y una vista panorámica que cortaba el aliento. Tenía todo lo que un hombre podría desear: dinero, poder y un lugar privilegiado en la sociedad. Pero en su interior había un eco vacío que resonaba más fuerte que el murmullo de la ciudad. Las sonrisas que recibía a diario eran en su mayoría máscaras puestas para aprovechar su éxito. Su teléfono vibró y al ver la pantalla, su corazón dio un pequeño salto. Era un mensaje de Laura, una mujer de Lima con la que había estado intercambiando mensajes desde hace semanas. Su risa era contagiosa y sus palabras cuchillos que cortaban sus corazones. Alejandro nunca había visto su rostro, pero había algo en su forma de pensar que lo atraía como un imán. Era libre, espontánea y auténtica, cualidades que él había olvidado desde hacía tiempo. Sin embargo, cada vez que su mente se aventuraba hacia lo nuevo, su instinto de control lo detenía en seco. Se sentó en su escritorio de caoba, mirando su reflejo en la pantalla de la computadora. No puedo dejar que esto avance. Solo. Es una mujer en otro país, pensó. Pero era diferente. Había algo especial en Laura. Había un brillo en su personalidad que contrastaba con el gris de su mundo corporativo. La idea de verla en persona lo aterrorizaba, pero había una solución. Podía controlarlo. Podía hacer que la cita fuera un desastre. Sin pensarlo demasiado, le envió un mensaje a Valeria, una amiga estratega que siempre estaba a su lado. «¿Te gustaría hacerme un favor?», escribió. La idea era sencilla: arruinar la cita, una intervención sutil que dejaría claro que Alejandro no estaba interesado, a pesar de que en el fondo estaba aterrado de perder a una persona que apenas conocía. «Es mejor esto que abrirse a alguien», se convenció. Cuando se cerró la conversación con Valeria, la tensión en su pecho aumentó. Alejandro sabía que lo que estaba haciendo era egoísta, pero su necesidad de control lo guiaba. Mientras tanto, los mensajes con Laura continuaban fluyendo. Sus palabras llenaban su día de luz. No podía evitar reír con sus ocurrencias y soñar con los cuentos de su vida en Lima. Fue justo en ese momento de felicidad inesperada que un mensaje anónimo llegó a su teléfono, helando su sangre. «Sé lo que planeas hacer con Laura. No le hagas daño», decía el texto. La ansiedad lo invadió. ¿Quién lo estaba amenazando? ¿Cómo había llegado a saber sobre su intencionado sabotaje? Alejandro se sintió atrapado en una tela de araña de mentiras y control. La pregunta atormentaba su mente. ¿Debería seguir adelante con su plan y proteger su corazón? ¿O arriesgarlo todo por la oportunidad de un amor genuino? La decisión pesaba en el aire, mientras la imagen de Laura brillaba en su mente como un faro inalcanzable. Las luces de Buenos Aires centelleaban en la distancia, como un estrellado manto sobre la ciudad. En un penthouse elegante, Alejandro, un CEO que parecía tenerlo todo, contemplaba el horizonte. Los muebles de diseño y las obras de arte adornaban su casa, pero en su interior había un vacío que ni el lujo podía llenar. Era el rey de una torre de marfil, rodeado de halagos vacíos y sonrisas interesadas, sintiendo que el éxito encadenaba su corazón más que lo liberaba. Un pequeño zumbido interrumpió su meditación. Era un mensaje de Laura, una mujer de Lima con quien había estado chateando. Nunca la había visto, pero su risa resonaba en su mente como un eco de libertad que lo atraía. Su forma de ver la vida era refrescante y lo hacía sentir vivo. Sin embargo, había una sombra que lo seguía su instinto de control. «No puedo dejar que esto avance», se dijo mientras miraba su reflejo en la pantalla de la computadora. La idea de abrir su corazón lo aterraba.
Todo lo que podía hacer era sabotearlo. Así que, con un nudo en el estómago, le envió un mensaje a Valeria, una amiga astuta que siempre estaba a su lado. ¿Me harías un favor?, preguntó, sabiendo que podía contar con ella para arruinar cualquier cita que pudiera surgir. Valeria no titubeó. Estaba dispuesta a ayudar. Alejandro sintió cómo la presión en su pecho aumentaba. Sabía que lo que hacía era egoísta, pero el miedo a perder lo paralizaba. Mientras tanto conversaba con Laura, llena de vida y sueños. Aún así, la ansiedad lo abrumaba. De repente, un mensaje anónimo apareció en su pantalla. Sé lo que planeas hacer con Laura. No le hagas daño. Su corazón se detuvo. ¿Quién podría saberlo? La sensación de estar observando lo dejó helado. La tensión creció y una batalla se libraba en su interior. Seguir con su plan o abrirse a la posibilidad de algo real. Solo el sonido de su respiración rompía el silencio del penthouse, mientras su mente giraba en un torbellino de emociones. ¿Arriesgaría su corazón por alguien que había conocido solo a través de una pantalla? Se sentía atrapado en un laberinto, el amor en un extremo y el miedo al rechazo en el otro. La pregunta se hacía cada vez más fuerte, resonando en su mente. ¿Qué va a hacer ahora? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin avisar. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás, dale un like. Me ayuda mucho en algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La tensión en el pecho de Alejandro era palpable, un eco constante que reverberaba en cada rincón de su mente. Mientras su corazón latía más rápido, no podía evitar preguntarse quién era el misterioso autor del mensaje. ¿Quién más sabe de esto?, pensó angustiado. Cada nuevo instante aumentaba su inseguridad. Su mente oscilaba entre el deseo de proteger su frágil corazón y la oportunidad de abrirse a algo verdadero. Decidió que necesitaría más información. Sin pensarlo dos veces, se puso en contacto con Valeria. ¿Fuiste tú?, le preguntó, la sospecha filtrándose en su voz. Valeria lo negó rápidamente, asegurándole que no tenía idea de lo que sucedía. Sin embargo, en el fondo, Alejandro sabía que seguiría buscando respuestas, algo que lo impulsó a buscar la verdad. Contrario a su naturaleza controladora, decidió arriesgarse y le respondió a Laura. «Hola Laura, ¿tienes un momento? Quiero hablar sobre nosotros», escribió, el sudor comenzando a acumularse en su frente. Su corazón se debatía entre la emoción y el miedo. No pasó mucho tiempo antes de que ella respondiera: «Claro, estoy emocionada. ¿Qué tal si nos vemos pronto?». La idea de una cita se planteaba ahora, y su estómago se revolvía en un torbellino de emociones. Sin embargo, su conversación fue interrumpida por otro mensaje que lo sacudió. «No puedes escapar de lo que eres, Alejandro. La verdad siempre sale a la luz», decía el mensaje. Cada palabra le pareció amenazante, como un recordatorio de sus propios demonios. La idea de que alguien lo vigilara lo llenaba de pavor. Se tambaleó entre la tentación de cancelar la cita y la necesidad de enfrentar sus miedos. ¿Qué pasaría si ese mensaje provenía de alguien que realmente tenía el poder de dañar a Laura? Su instinto le decía que se alejara, pero sus sentimientos eran más fuertes. «No me hagas daño», había escrito en su teléfono. La frase resonaba con cada letra, como una súplica que le daba una ligera esperanza. Finalmente, optó por desahogarse con Valeria, quien asumió el papel de voz de la razón. «No puedes dejar que el miedo te controle, Alejandro. Si esto es real, debes ser honesto»,
no solo contigo, sino también con Laura. Estarás condenando todo a la nada desde el principio, le aconsejó, despertando en él un destello de valentía. Pero aún así, el peso de las palabras resonaba en su mente. ¿Qué significaba ser honesto en un mundo que había aprendido a manipular las emociones y ocultar las verdades desagradables? La incertidumbre lo mantenía en vilo. Al final, no podía arriesgarse a abrir su corazón por completo, no al menos hasta que pudiera encontrar al autor del mensaje que lo había perturbado. Al llegar la noche, cuando se preparaba para intentar dormir, sintió que su sufrimiento era insignificante al lado del miedo que podía provocar si llegaba a herir a Laura. «Debo protegerla a toda costa», razonó, mientras el eco de sus propios pensamientos lo mantenía despierto. La ciudad, quieta a través de su ventana, parecía juzgarlo por sus elecciones. Buenos Aires le ofrecía su brillantez, pero él solo podía ver las sombras que lo rodeaban. Esa decisión de ocultarse tras la fachada de control contrastaba con el brillo de los sentimientos que había comenzado a experimentar. Con su mente llena de conflictos, quedó atrapado entre seguir la corriente de sus emociones o sucumbir al miedo que le había definido durante tanto tiempo. Como un artista que teme mostrar su obra, Alejandro estaba al borde de una revelación, pero un último mensaje llegó justo en el momento en el que estaba a punto de tomar la decisión. La vida te está llamando, Alejandro. Deja de esconderte. Conéctate con tu verdad o lo perderás todo. El mensaje, claro y directo, lo dejó helado. Con la presión acumulándose y su corazón latiendo con fuerza, se sentó en su cama, la mente al borde de la locura. Enfrentarse a Laura se había vuelto más complicado de lo que había anticipado. Con cada instante que pasaba, la decisión se tornaba más inminente. Necesitaba actuar y el tiempo no se detendría. ¿Elegiría la seguridad de su ego o se arriesgaría a perderse a sí mismo en la autenticidad de un amor verdadero? Las luces de la ciudad brillaban en el horizonte, pero su verdadero dilema iluminaba la oscuridad en su interior. La tensión en el pecho de Alejandro alcanzó niveles insoportables. Después del mensaje anónimo, sus pensamientos se agolpaban como un mar embravecido que lo arrastraba en dirección a lo desconocido. Tomar la decisión de comunicarse nuevamente con Laura ya le había traído un alivio momentáneo. Pero ahora el temor a hacerle daño se convertía en su cadena más pesada. No puedo ponerla en esa situación, murmuró mientras se levantaba de la cama, sintiendo que cada paso lo llevaba más lejos de la posibilidad de aquel amor. Contempló su reflejo en el espejo. Allí estaba un hombre que parecía tenerlo todo, pero que, en realidad, estaba en un constante conflicto con su propia voluntad de amar. Frente a la imagen, se preguntaba si la verdad sobre él podría salir eventualmente a la luz, como un faro iluminando un oscuro océano de complejidades emocionales. Siguió recibiendo mensajes de Laura, cada uno encendiendo su corazón y a la vez llenándolo de culpa. Hoy cuidé de mi sobrinita. Ella me dijo que soy su superheroína. Había escrito Laura con una sonrisa en cada palabra. Alejandro cerró los ojos, sintiendo cómo la autenticidad que emanaba de ella chocaba con la frialdad de sus propias decisiones. La inocencia en su voz contrastaba con sus propios demonios. Decidió que no podía simplemente ignorarla. «Laura, ¿podemos hablar? Tengo cosas que discutir contigo, algo que me preocupa», escribió, sintiendo cómo su estómago se encogía al presionar enviar. En el fondo, sabía que abrirse sería un paso crucial, pero el miedo de ser el responsable de su dolor lo ataba a la inacción. Poco después, recibió una respuesta llena de alegría. «Por supuesto, estoy emocionada por conocerte en persona. ¿Te parece si nos vemos este sábado en el parque?»,
La propuesta lo estremeció. Todo lo que quería era proteger a Laura, y ahora se imaginaba la posibilidad de verlo todo desmoronarse frente a sus ojos. Su mente se inyectó de imágenes aterradoras. ¿Y si Valeria fuera cierto? ¿Y si efectivamente su pasado lo estaba alcanzando? Justo cuando la ansiedad empezaba a crecer, un nuevo mensaje llegó. Otro anónimo. No será solo tu corazón lo que lastimarás si sigues adelante. Piensa en las consecuencias. La inmensidad del miedo lo paralizó. Estaba claro que alguien sabía lo que planeaba, lo que hacía con Laura, y eso lo perturbaba más de lo que podía admitir. Mientras se abalanzaba en la búsqueda de respuestas, Alejandro sintió que un vínculo se formaba entre el miedo y la posibilidad de amor. Un hilo frágil que pendía de un hilo en su alma. A medida que se aproximaba el sábado, Alejandro comenzó a obsesionarse con lo que podría pasar. No podía dejar de imaginar la reacción de Laura si él optaba por cancelarlo todo. Sin embargo, no tenía la opción de desaparecer. Su mente lo mantenía cautivo, atrapado entre el deseo de ella y el remordimiento de sus intenciones. Se sentía como un niño que tras subir la montaña rusa se daba cuenta de que no podía saltar. Cuando llegó el día, Alejandro decidió que, sin importar qué pasara, tenía que ser honesto. Sabía que no podía arriesgar la posibilidad de hacerle daño. A Laura. La sinceridad estaba ocupando el primer plano en su mente. Pese a los mensajes anónimos que le hacían dudar, sabía que tenía que enfrentarse a la realidad. Se vistió con un atuendo sencillo, eligió la chaqueta que lo hacía sentir menos vulnerable y salió de su departamento. El parque estaba lleno de vida, niños corriendo, parejas riendo, familias disfrutando de un día soleado. Cada paso que daba hacia el lugar donde había acordado encontrarse con Laura era pesado, como si la tierra misma intentara retenerlo. Al llegar, sus ojos la encontraron rápidamente. Ella estaba sentada en un banco, riéndose con un grupo de amigos. Risa, los pequeños gestos que la hacían única lo cautivaron una vez más. ¡Alejandro!, gritó, iluminando el parque con su energía. Todo su miedo se desvaneció momentáneamente. Sin embargo, el eco de los mensajes anónimos resonaba en su cabeza, como un oscuro recordatorio de lo que estaba en juego. Cuando la saludó y se sentó a su lado, la conversación fluyó naturalmente, pero el ambiente se sentía cargado de tensión. Cada broma y cada sonrisa que compartían lo acercaban a la realidad de su conexión, pero al mismo tiempo enrarecían sus pensamientos, y el miedo amenazaba con interrumpir un momento que podría ser perfecto. A medida que las horas pasaban, Alejandro sentía que su decisión se hacía cada vez más urgente. ¿Hablaría con sinceridad sobre su situación y arriesgaría perderla? ¿O dejaría que el miedo lo volviera a encerrar en su jaula de control? El sonido del viento entre las ramas de los árboles era un eco de su dilema interno. Contemplando la risa de Laura, que se contraponía a sus dudas, Alejandro sintió que el momento culminante se acercaba y fue un auténtico empujón hacia lo inevitable. «Laura, hay algo de lo que debo hablar contigo». Las palabras se quedaban atascadas en su garganta, pero la resolución empezaba a tomar forma. Y en ese instante, mientras su corazón latía con fuerza, supo que no había vuelta atrás. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y él estaba listo, aunque aterrorizado. ¿Pero acaso era suficiente? ¿Podría soportar las consecuencias de su revelación? La decisión que había estado tratando de eludir llegaba a su encuentro, como una tormenta lista para desatarse. La tarde se deslizaba hacia el ocaso, y Alejandro sentía cómo la adrenalina corría por sus venas mientras miraba a Laura. Su risa chispeante iluminaba el parque, y él luchaba por encontrar el momento perfecto para abrirse a ella. «Solo un par de horas más», se decía. Pero
Sabía que el tiempo no estaba de su lado. La sospecha de que algo siniestro acechaba en las sombras lo mantenía en vilo, y la verdad pesaba como una roca en su pecho. ¿Te gusta el parque?, le preguntó Laura, disfrutando de un helado de fresa con gusto. Es un lugar perfecto para desconectar, ¿no crees? La calidez de su voz lo enredaba más en su encanto, pero sus palabras resonaban como el eco de los mensajes que había recibido. Necesitaba contarle la verdad, pero en su interior crecía el temor a las posibles consecuencias. Al distraerse con unas risas cercanas, un escalofrío recorrió su espalda. ¿Cuándo? Su teléfono vibró nuevamente. Miró rápidamente la pantalla y se encontró con otra notificación anónima. Tu secreto está a punto de ser expuesto. No le hagas daño a Laura. La oscuridad del mensaje lo llenó de pavor, y en un instante de claridad entendió que continuar su camino de negación solo traería sufrimiento. Laura, tengo que decirte algo importante, comenzó, su voz temblando ligeramente mientras luchaba por tomar el control de la situación. Ella lo miró, curiosa pero confiada, y asintió suavemente. Alejandro tomó aire, sintiendo el peso de cada palabra. Hay cosas que no te he dicho, sobre mí, sobre nosotros. Sus ojos se llenaron de intensidad y el mundo a su alrededor pareció desvanecerse momentáneamente. En ese instante, justo cuando Alejandro se preparaba para desnudarse emocionalmente, el cielo se oscureció de manera abrupta, como si la naturaleza misma presionara por una revelación. Un grupo de manifestantes apareció en el parque, portando carteles y gritando consignas sobre la corrupción en la ciudad. El bullicio lo distrajo momentáneamente, pero su resolución no flaqueó. No podía dejar que el miedo interfiriera en sus sentimientos. Junto a ellos, un hombre alto con una chaqueta de cuero y una mirada intensa se acercó. Su presencia era imponente. A medida que se aproximaba, su mirada se fijó en Alejandro, y en sus manos sostenía una carpeta grande. En un giro inesperado, el extraño interrumpió con una voz resonante. Alejandro, necesito hablar contigo. Es urgente. Ambos se miraron, y Laura, confundida, levantó una ceja. ¿Lo conoces?, preguntó, aunque su mirada se llenaba de curiosidad y desconfianza. Alejandro sintió que el tiempo se detuvo. Aquel nombre resonaba como un eco lejano en su mente. «Soy Javier, amigo de tu padre», dijo el hombre, dejando a todos en un estado de alarma. Alejandro se sintió como si lo hubieran golpeado. Su padre, un hombre que había hecho todo lo posible para proteger su legado y ocultar la verdad, estaba en el centro de una jugada mucho mayor de lo que había imaginado. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Alejandro, casi incapaz de procesar la información. La combinación de su pasado y su presente era un terremoto emocional, y la revelación de Javier representaba un punto de inflexión. Tu padre, Alejandro, está involucrado en un escándalo financiero, y más que eso, he descubierto que también ha estado jugando con la vida de las personas. Laura es solo el comienzo. Lo que planeabas hacer podría ponerla en grave peligro, advirtió. La preocupación en sus ojos era palpable. La reacción de Alejandro fue instantánea. Su corazón se encogió, y su mente se disparó hacia el abismo de lo desconocido. Laura dio un paso atrás, tratando de entender lo que acababa de decir Javier. «¿Cómo puedes estar seguro de eso?», preguntó inquieta. «No tengo tiempo para explicártelo todo», dijo Javier, mirando a Alejandro con urgencia. «Tienes que saber que tu futuro y tu relación están amenazados. La verdad está a punto de estallar». Alejandro sintió la incredulidad en su estómago. Todo su mundo se tambaleaba sobre una base de mentiras construidas por su padre, y ahora estaba a punto de desmoronarse enfrente de él. La mirada de Laura lo atravesó, atónita, y en sus ojos Alejandro pudo ver la mezcla de miedo y confusión. «¿Qué significa esto para nosotros?»,
preguntó, sintiendo el gran vacío entre ellos. Laura, yo, comenzó, pero las palabras se evaporaron de sus labios ante la revelación que sacudía los cimientos de su vida. Decidido, supo que debía actuar, pero el giro de los acontecimientos lo dejó aturdido. Las luces del parque centellaban en su periferia, iluminando la verdad que, inevitablemente, lo llevaría hacia un camino que nunca pudo haber imaginado. Todo su mundo se precipitaba hacia una nueva dirección, y al mirar a Laura, supo que la protección del amor verdadero estaba cada vez más en entredicho. El giro de su historia apenas comenzaba, mientras los retazos de su vida se deshilachaban en un instante que les cambiaría a ambos para siempre. La tarde se deslizaba hacia el ocaso, y Alejandro sentía cómo la adrenalina corría por sus venas mientras miraba a Laura. Su risa chispeante iluminaba el parque, y él luchaba por encontrar el momento perfecto para abrirse a ella. Solo un par de horas más, se decía, pero sabía que el tiempo no estaba de su lado. La sospecha de que algo siniestro acechaba en las sombras lo mantenía en vilo, y la verdad pesaba como una roca en su pecho. ¿Te gusta? ¿El parque? Le preguntó Laura, disfrutando de un helado de fresa con gusto. Es un lugar perfecto para desconectar, ¿no crees? La calidez de su voz lo enredaba más en su encanto, pero sus palabras resonaban como el eco de los mensajes que había recibido. Necesitaba contarle la verdad, pero en su interior crecía el temor a las posibles consecuencias. Al distraerse con unas risas cercanas, un escalofrío recorrió su espalda cuando su teléfono vibró nuevamente. Miró rápidamente la pantalla y se encontró con otra notificación anónima. Tu secreto está a punto de ser expuesto. No le hagas daño a Laura. La oscuridad del mensaje lo llenó de pavor y en un instante de claridad entendió que continuar su camino de negación solo traería sufrimiento. Laura, tengo que decirte algo importante, comenzó, su voz temblando ligeramente mientras luchaba por tomar el control de la situación. Ella lo miró, curiosa pero confiada, y asintió suavemente. Alejandro tomó aire, sintiendo el peso de cada palabra. Hay cosas que no te he dicho, sobre mí, sobre nosotros. Sus ojos se llenaron de intensidad, y el mundo a su alrededor pareció desvanecerse momentáneamente. En ese instante, justo cuando Alejandro se preparaba para desnudarse emocionalmente, el cielo se oscureció de manera abrupta, como si la naturaleza misma presionara por una revelación. Un grupo de manifestantes apareció en el parque, portando carteles y gritando consignas sobre la corrupción en la ciudad. El bullicio lo distrajo momentáneamente, pero su resolución no flaqueó. No podía dejar que el miedo interfiriera en sus sentimientos. Junto a ellos, un hombre alto con una chaqueta de cuero y una mirada intensa se acercó. Su presencia era imponente. A medida que se aproximaba, su mirada se fijó en Alejandro, y en sus manos sostenía una carpeta grande. En un giro inesperado, el extraño interrumpió con una voz resonante. Alejandro, necesito hablar contigo. Es urgente. Ambos se miraron, y Laura, confundida, levantó una ceja. —¡Ey! ¿Lo conoces? —preguntó, aunque su mirada se llenaba de curiosidad y desconfianza. Alejandro sintió que el tiempo se detuvo. Aquel nombre resonaba como un eco lejano en su mente. Dijo el hombre, dejando a todos en un estado de alarma. Alejandro se sintió como si lo hubieran golpeado. Su padre, un hombre que había hecho todo lo posible para proteger su legado y ocultar la verdad, estaba en el centro de una jugada mucho mayor de lo que había imaginado. —¿Qué quieres decir con eso? —preguntó Alejandro, casi incapaz de procesar la información. La combinación de su pasado y su presente era un terremoto emocional.
Y la revelación de Javier representaba un punto de inflexión. Tu padre Alejandro está involucrado en un escándalo financiero, y más que eso, he descubierto que también ha estado jugando con la vida de las personas. Laura, es solo el comienzo. Lo que planeabas hacer podría ponerla en grave peligro, advirtió. La preocupación en sus ojos era palpable. La reacción de Alejandro fue instantánea. Su corazón se encogió y su mente se disparó hacia el abismo de lo desconocido. Laura dio un paso atrás, tratando de entender lo que acababa de decir Javier. ¿Cómo puedes estar seguro de eso?, preguntó inquieta. No tengo tiempo para explicártelo todo, dijo Javier mirando a Alejandro con urgencia. Tienes que saber que tu futuro y tu relación están amenazados. La verdad está a punto de estallar. Alejandro sintió la incredulidad en su estómago. Todo su mundo se tambaleaba sobre una base de mentiras construidas por su padre, y ahora estaba a punto de desmoronarse frente a él. La mirada de Laura lo atravesó, atónita, y en sus ojos Alejandro pudo ver la mezcla de miedo y confusión. ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó, sintiendo el gran vacío entre ellos. Laura, comenzó, pero las palabras se evaporaron de sus labios ante la revelación que sacudía los cimientos de su vida. Decidido, supo que debía actuar, pero el giro de los acontecimientos lo dejó aturdido. Las luces del parque centelleaban en su periferia, iluminando la verdad que inevitablemente lo llevaría hacia un camino que nunca pudo haber imaginado. Todo su mundo se precipitaba hacia una nueva dirección, y al mirar a Laura, supo que la protección del amor verdadero estaba cada vez más en entredicho. El giro de su historia apenas comenzaba. Mientras los retazos de su vida se deshilachaban en un instante que les cambiaría a ambos para siempre. La tarde se deslizaba hacia el ocaso, y Alejandro sentía cómo la adrenalina corría por sus venas mientras miraba a Laura. Su risa chispeante iluminaba el parque, y él luchaba por encontrar el momento perfecto para abrirse a ella. Solo un par de horas más, se decía, pero sabía que el tiempo no estaba de su lado. La sospecha de que algo siniestro acechaba en las sombras lo mantenía en vilo, y la verdad pesaba como una roca en su pecho. ¿Te gusta el parque?, le preguntó Laura, disfrutando de un helado de fresa con gusto. Es un lugar perfecto para desconectar, ¿no crees? La calidez de su voz lo enredaba más en su encanto, pero sus palabras resonaban como el eco de los mensajes que había recibido. Necesitaba contarle la verdad, pero en su interior crecía el temor a las posibles consecuencias. Al distraerse con unas risas cercanas, un escalofrío recorrió su espalda cuando su teléfono vibró nuevamente. Miró rápidamente la pantalla y se encontró con otra notificación anónima. Tu secreto está a punto de ser expuesto. No le hagas daño a Laura. La oscuridad del mensaje lo llenó de pavor y en un instante de claridad entendió que continuar su camino de negación solo traería sufrimiento. Laura, tengo que decirte algo importante, comenzó, su voz temblando ligeramente mientras luchaba por tomar el control de la situación. Ella lo miró, curiosa pero confiada, y asintió suavemente. Alejandro tomó aire, sintiendo el peso de cada palabra. Hay cosas que no te he dicho, sobre mí, sobre nosotros. Sus ojos se llenaron de intensidad, y el mundo a su alrededor pareció desvanecerse momentáneamente. En ese instante, justo cuando Alejandro se preparaba para desnudarse emocionalmente, el cielo se oscureció de manera abrupta, como si la naturaleza misma presionara por una revelación. Un grupo de manifestantes apareció en el parque, portando carteles y gritando consignas sobre la corrupción en la ciudad. El bullicio lo distrajo momentáneamente, pero su resolución no flaqueó. No podía dejar que el
miedo interfiriera en sus sentimientos. Junto a ellos, un hombre alto con una chaqueta de cuero y una mirada intensa se acercó. Su presencia era imponente. A medida que se aproximaba, su mirada se fijó en Alejandro y en sus manos sostenía una carpeta grande. En un giro inesperado, el extraño interrumpió con una voz resonante. «Alejandro, necesito hablar contigo. Es urgente». Ambos se miraron y Laura, confundida, levantó una ceja. «¿Lo conoces?», preguntó. Aunque su mirada se llenaba de curiosidad y desconfianza, Alejandro sintió que el tiempo se detuvo. Aquel nombre resonaba como un eco lejano en su mente. «Soy Javier, amigo de tu padre», dijo. El hombre, dejando a todos en un estado de alarma. Alejandro se sintió como si lo hubieran golpeado. Su padre, un hombre que había hecho todo lo posible para proteger su legado y ocultar la verdad, estaba en el centro de una jugada mucho mayor de lo que había imaginado. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Alejandro, casi incapaz de procesar la información. La combinación de su pasado y su presente era un terremoto emocional, y la revelación de Javier representaba un punto de inflexión. «Tu padre, Alejandro, está involucrado en un escándalo financiero, y más que eso, he descubierto que también ha estado jugando con la vida de las personas. Laura es solo el comienzo. Lo que planeabas hacer podría ponerla en grave peligro», advirtió. La preocupación en sus ojos era palpable. La reacción de Alejandro fue instantánea. Su corazón se encogió y su mente se disparó hacia el abismo de lo desconocido. Laura dio un paso atrás, tratando de entender lo que acababa de decir Javier. «¿Cómo puedes estar seguro de eso?», preguntó inquieta. «No tengo tiempo para explicártelo todo», dijo Javier, mirando a Alejandro con urgencia. «Tienes que saber que tu futuro y tu relación están amenazados. La verdad está a punto de estallar». Alejandro sintió la incredulidad en su estómago. Todo su mundo se tambaleaba sobre una base de mentiras construidas por su padre, y ahora estaba a punto de desmoronarse frente a él. La mirada de Laura lo atravesó, atónita, y en sus ojos Alejandro pudo ver la mezcla de miedo y confusión. «¿Qué significa esto para nosotros?», preguntó, sintiendo el gran vacío entre ellos. «Laura, yo», comenzó, pero las palabras se evaporaron de sus labios ante la revelación que sacudía los cimientos de su vida. Decidido, supo que debía actuar, pero el giro de los acontecimientos lo dejó aturdido. Las luces del parque centelleaban en su periferia, iluminando la verdad que inevitablemente lo llevaría hacia un camino que nunca pudo haber imaginado. Todo su mundo se precipitaba hacia una nueva dirección, y al mirar a Laura, supo que la protección del amor verdadero estaba cada vez más en entredicho. El giro de su historia apenas comenzaba, mientras los retazos de su vida se deshilachaban en un instante que les cambiaría a ambos para siempre. Alejandro tomó aire, sintiendo la presión en su pecho aumentar. «No puedo dejar que le pase nada. Necesito protegerla», pensó, mientras un torrente de estrategias y planes cruzaban su mente. Sin embargo, también había una voz que le decía que el camino más recto era el de la honestidad. ¿Pero qué sería suficiente? ¿Cómo podría explicarle a Laura que su propia existencia estaba ligada a secretos tan oscuros y aplastantes? «Escucha, Laura, hay cosas que no sabes sobre mí, sobre mi familia». Comenzó de nuevo, pero el rostro de Javier apareció en su mente como una bomba de tiempo, un recordatorio de que se estaba quedando sin tiempo. «No puedo arriesgar su vida por mi ego. Debo actuar antes de que sea demasiado tarde». «Lo siento, Alejandro. No quiero ser parte de un escándalo.
No puedo lidiar con esto, dijo Laura, su voz llena de angustia, y Alejandro sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. La idea de perderla lo llevó al límite. Estaba a punto de entrar en un abismo sin retorno. Pero no tienes que ser parte de esto. Te prometo que encontraré la manera de protegerte, respondió él, sintiendo que sus esperanzas se hundían en la realidad de su situación. La desesperación invadía su mente, pero él sabía en el fondo que solo el amor podía salvarlos. Mientras Javier observaba, una expresión seria en su rostro, Alejandro comprendió que su vida y la de Laura pendían de un hilo. Si quieres que esto termine, necesitamos actuar rápido. No me preguntes cómo, pero puede que haya una forma, dijo Javier, interrumpiendo la confusión que crecía entre ellos. Lo que tú no quieres es que los secretos de tu padre salgan a la luz, y lo que ellos buscan puede acabar con todo lo que te importa. A medida que las piezas del rompecabezas se unían, una última chispa de esperanza se encendió en el corazón de Alejandro. Quería creer que todavía había una forma de salir de todo esto, pero el peso de sus decisiones lo hundía más en la desesperación. La noche caía, y todo lo que había construido parecía desvanecerse. «Necesito que confíes en mí», dijo Javier, captando la atención de ambos. «Hay una manera, pero no será fácil. Deberás enfrentarte a las verdades más oscuras de tu familia. Y lo que encuentres puede ser más aterrador de lo que imaginas». Alejandro frunció el ceño, dividido entre la lealtad a su familia y la necesidad de proteger a Laura. «¿Estamos dispuestos a arriesgarlo todo?», se preguntó, sintiendo cómo la ansiedad se transformaba en determinación. La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, como un eco de un futuro incierto. Y mientras el sol se ocultaba en el horizonte, el destino de Alejandro y Laura pendía de un hilo, con sus corazones entrelazados en un enredo de secretos, amor y peligro. Ahora, más que nunca, debían tomar decisiones que podrían cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Alejandro se encontró al borde de un abismo, atrapado entre su amor por Laura y las verdades inconfesables de su familia. Miraba a Javier, el misterioso amigo de su padre, cuya llegada había sacudido los cimientos de su mundo. «¿Cómo vamos a salir de esto?», preguntó, la voz ahogada por un mar de incertidumbre. Laura lo miraba, confundida y asustada, su helado derretido olvidado entre sus manos. «Debemos exponer la verdad. Tu padre ha estado operando en la oscuridad, y si nosotros no hacemos algo, pronto será demasiado tarde», dijo Javier, firme, pero con una preocupación palpable en su voz. En ese momento, Alejandro entendió que no solo se trataba de su vida, sino de la de Laura también. Su corazón latía con fuerza. El riesgo era real, pero la necesidad de protegerla lo impulsaba a actuar. «¿Y cómo se supone que hagamos eso?», preguntó Laura, su voz temblorosa. «No podemos enfrentarnos a una figura tan poderosa, Alejandro. Si no lo hacemos, arriesgamos todo lo que queremos». «Su legado no tiene que ser el nuestro», respondió Alejandro con la determinación renovada. El rostro de Laura mostraba una mezcla de miedo y resolución, y por un instante imaginó un futuro donde sus sueños brillaban lejos de las sombras de las decisiones de su padre. Javier se acercó un poco más, agachando la voz. «Sé que hay documentos que prueban lo que está haciendo. Los guardé, pero necesito que me ayudes a obtener más información para construir el caso». La tensión aumentaba y Alejandro sintió que el peso de la decisión lo aplastaba. «Si vamos a hacer esto, debemos ser rápidos y astutos. No podemos permitirnos que se entere de nuestros planes», dijo, su mente ya maquinando estrategias. Laura lo miró a los ojos, buscando respuestas y sosteniéndolo con una fe que comenzó a iluminar. «Su camino. Estoy contigo, Alejandro. Si esto es lo que necesitamos para estar seguros, lo haremos. Pero debes prometerme que no nos dejaremos llevar por el miedo». Ese pacto silencioso
nos unió en su misión de desenmascarar la corrupción y proteger el futuro que querían construir juntos. Mientras se retiraban del parque, la energía a su alrededor se sentía electricizada. Habían tomado una decisión, y lo que había comenzado como un rumor, ahora se convertía en una lucha por la verdad. Los días siguientes fueron una mezcla de espionaje y valentía. Alejandro y Laura trabajaron en silencio, reuniendo evidencia y rastreando a quienes podrían ayudarles a sacar a la luz la verdad oculta tras el nombre de su padre. La presión de los mensajes anónimos se cernía sobre ellos, pero su amor se convirtió en su refugio. Cada palabra compartida era una promesa de que no se rendirían. Finalmente llegó el día del enfrentamiento. En una sala de conferencias elegante, rodeados de ejecutivos más interesados en el poder que en la verdad, Alejandro se presentó junto a Laura y Javier. La misión estaba clara: revelar los secretos más oscuros y demostrar que su familia no podía ser conde detrás de la ambición desmedida. Aquí están las pruebas de las actividades ilegales de la compañía, anunció Alejandro, mientras mostraba documentos que desestabilizaban los cimientos en los que se había construido su vida. No podemos permitir que esta corrupción siga arruinando vidas. Es tiempo de exponernos al mundo. Los murmullos llenaron la sala y la tensión era palpable. La mirada fría de su padre se posó sobre él, pero Alejandro sintió el poder renovador de hacer lo correcto. Ustedes pueden intentar callarme, pero la verdad siempre saldrá a la luz, dijo, su voz resonando con orgullo. El escándalo estalló, y con ello la justicia comenzó a tomar forma. Las consecuencias fueron inmediatas. Investigaciones se iniciaron, y los culpables tuvieron que rendir cuentas. La verdad se alzó como un faro, iluminando la corrupción que había oscurecido su camino por tanto tiempo. Los días posteriores fueron tumultuosos, pero Alejandro y Laura se mantuvieron unidos, enfrentando el caos de frente. Aprendieron que juntos podían construir algo más fuerte que la sombra de su pasado. La confianza creció en su relación, y finalmente se sintieron liberados. Con el tiempo el escándalo dejó de ser un peso, convirtiéndose en un recordatorio de que la verdad y el amor pueden triunfar sobre cualquier adversidad. Alejandro miró a Laura, quien había estado a su lado en el momento más oscuro, y supo que no había mayor victoria que tenerla junto a él. El aprendizaje fue claro: el poder de la verdad y la valentía puede transformar vidas y desmantelar las cadenas del miedo. Esta historia nos muestra que el amor y la honestidad son armas poderosas en la lucha contra la corrupción y la injusticia. Si tú también crees en el poder de la transformación y quieres ver más historias como esta, únete a nuestra comunidad. Suscríbete ahora para no perderte nada. Dale a me gusta para que este mensaje llegue a más personas y comenta aquí abajo: ¿qué habrías hecho tú en lugar de Alejandro? Estamos deseando leer tu respuesta.